Les saluda el diácono Oscar Lopera en este miércoles 19 de agosto, 20ª semana del tiempo ordinario. Hoy una memoria muy especial. San Juan Eudes nació en 1601 y murió en 1680, presbítero y fundador. San Juan Eudes, no dejes de rogar cada día por esas tres clases de personas que tanto ayudaste durante tu vida de apostolado: los seminaristas, los sacerdotes y las mujeres en peligro. Tu oración les puede hacer inmenso bien. Hoy un saludo muy especial a toda la comunidad budista en Colombia y en el mundo, porque están de fiesta hoy, de plácemes con su fundador. Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los creyentes. Dice así: para ofrecer bien una Eucaristía se necesitan tres eternidades: una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias. Nació en Francia, en un pueblo llamado Ry, en Normandía. Sus padres no tenían hijos e hicieron una peregrinación a un santuario de Nuestra Señora, y Dios les concedió este hijo, y después de él otros 5. Ya desde pequeño demostraba gran piedad, y un día cuando un compañero de la escuela lo golpeó en una mejilla, él, para cumplir el consejo del Evangelio, le presentó la otra mejilla. Estudió en un famoso seminario de París llamado el Oratorio, dirigido por un gran personaje de su tiempo, el cardenal Berulle, que lo estimaba muchísimo. Al descubrir en Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares, el cardenal Berulle lo dedicó, apenas ordenado sacerdote, a predicar por los pueblos y ciudades. Predicó 111 misiones, con notabilísimo éxito. Un escritor muy popular de su tiempo, Monseñor Camus, afirmaba: yo he oído los mejores predicadores de Italia y Francia, y puedo asegurar que ninguno de ellos conmueve tanto a las multitudes como este buen padre Eudes. Los grandes decían de él: en la predicación es un león, en la confesión un cordero. Ahí tenemos una breve reseña de lo que fue este gran hombre. Hermanos, estamos ya en una semana en que se está dando apertura a toda la actividad laboral, industrial, comercial, pero es vital que tomemos conciencia de nuestra protección. Tapabocas, lavado de manos frecuentemente, utilización del alcohol o del gel antibacterial. Al regresar a casa, desinfección bien hecha. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra comunidad. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, le fallamos con gran facilidad a Dios y a nuestros hermanos. Es el momento de que pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con confianza acerquémonos a ese buen Dios que siempre está con sus manos listas para perdonarnos y llevarnos a la vida eterna. Amén. Hoy seguimos escuchando la profecía de Ezequiel en el capítulo 34, versículos 1 al 11. El Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículos 1 al 16. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles:
Pastores, esto dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas las que tienen que apacentar los pastores? Os coméis su enjundia, os vestís con su lana, matáis las más gordas y las ovejas no las apacentáis. No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las heridas. No recogéis a las descarriadas, ni buscáis las perdidas, y maltratáis brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigan y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscara, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor. Pues los pastores no las cuidaban, los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor. Me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 22 respondemos, el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo y tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a la media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron, salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron, «Nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos, «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, acabamos de escuchar en la primera lectura una realidad por la cual el pueblo de Israel se desperdigó por falta de dirigentes, por falta de gobernantes que verdaderamente cumplieran el plan de Dios. Esta realidad del pueblo de Israel
no es ausente hoy, 20 siglos después. ¿Qué tenemos hoy en el mundo entero? Gobernantes que solamente están por sus propios intereses, por acumular sus riquezas, no porque quieran llevar al pueblo por un buen camino y asistirlo en sus necesidades. No, mire la realidad que tenemos en esta pandemia. ¿Cuál es el grito de tantos pueblos, aún aquí en Colombia? Pues yo no puedo hablar de otra parte. ¿Dónde están los recursos de la salud? ¿Dónde están los recursos de la educación? ¿Dónde está el recurso para construir hospitales, para adecuar UCIs? ¿Dónde han ido a parar los recursos? Ese es el gran grito del pueblo hoy. Y hemos visto ya escandalosas noticias de corrupción en toda esta realidad. Todo esto va llevando al pueblo a su perdición, a irse por donde no debe de irse. Y si lo aplicamos en nuestra parte espiritual, también tenemos un caso similar. Hay pastores, y en nuestra iglesia católica hay sacerdotes y obispos, y esto duro, duele decirlo, pero solamente se apacientan ellos, no al pueblo, ni a sus ovejas. Este mensaje es duro, este mensaje es claro, contundente. También tenemos hombres de bien, sacerdotes íntegros, que lo que menos piensan ellos es en su bienestar, sino en el bienestar de la comunidad. Eso hay que valorarlos y orar por ellos. Pero también es la otra realidad. Tenemos algunos, no son muchos, pero sí son pocos, pero sí son, que se apacientan ellos mismos, y esos han hecho mucho daño en esta iglesia. Han hecho mucho daño, porque se han tirado en comunidades enteras. Han acabado comunidades enteras. ¿Por qué? Por ese antitestimonio. Orémosle al Señor y pidámosle y encomendémosle toda esta realidad tan dura. Hermanos, el Evangelio nos trae una realidad de justicia y de una justa remuneración. Nos cuenta el relato del Evangelio que un hacendado al amanecer se va a contratar jornaleros para su viña. Y contrata y se ajusta con los primeros en la mañana en un denario por jornada y los manda a trabajar a su viña. Pero luego sale a eso de las 9 de la mañana y hacia las 11 y hacia la tarde y también encuentra muchos y les dice, bueno, ¿qué están haciendo acá? No, es que nadie nos ha... No, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré lo debido. Pero lo más particular es que sale ya prácticamente empezando a caer la tarde. Y hay unos parados en la plaza y él les pregunta, bueno, ¿y qué hacen ustedes aquí sin trabajar todo el día? Ah, nadie nos ha contratado. Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ya entrada la noche, entonces le dice al capataz que empiece a pagarle a cada uno su jornal, empezando por los últimos. Y llegaron los últimos y recibieron un denario. Y cuando llegó a los primeros creían que les iba a pagar más, pero les dio también un denario. Entonces empezaron a protestar. Que cómo así, que ellos trabajaron todo el día aguantando el bochorno, el calor, el sofoco, y estos que trabajaron una hora. Y yo no cometo ninguna injusticia. Yo me ajusté con ustedes en un denario por jornada. Toma lo tuyo y vete. ¿O acaso puedo yo ser bueno con mis asuntos? A ver, Dios siempre va llamando en todo momento al ser humano. Algunos le escuchamos desde temprana edad y nos dedicamos al servicio de Dios toda la vida. Otros testarudos no atendemos el llamado del Señor ni su oferta. Entonces pasamos desapercibidos, entretenidos en el mundo.
pero de pronto abrimos los ojos y ¿qué va a pasar conmigo? Y entonces ahí sí acudimos al llamado del Señor. El que escuchó el llamado en su primera infancia y se dedicó toda la vida al servir al Señor, la gran paga es la vida eterna. Esa es la gran paga de Dios, la vida eterna, la felicidad completa, la alegría perfecta, la felicidad total. Los que nos descuidamos y empezamos a hacerle quite al Señor, pero llega el momento en que, caramba, ¿y qué hago yo ahora? Entonces ahí sí atendemos el llamado del Señor y somos los que le respondemos al Señor ya o a media edad o ya a una edad adulta o a una edad avanzada, pero para todos la gran paga es la salvación eterna. Ese es el gran anhelo, la gran esperanza que todos nosotros tenemos en obtener la salvación. La salvación no la obtenemos por nuestros medios. Es un don de Dios, es una gracia. Lo que tenemos que es aceptar ese don de Dios y esa gracia. Pidámosle pues al Señor que en esta realidad y en este mensaje que nos da hoy, por un lado, de justicia y de buen trato a los trabajadores. Y vale la pena recordar del siglo pasado y alrededor de ya un siglo, los grandes empresarios que tanto bien hicieron por sus empresas y por el empuje del crecimiento de nuestro país. Y fueron unos hombres sin tacha, donde la persona valía y tenían en cuenta sus necesidades y sus angustias y trataban de ayudarlos a solucionárselas. ¿Cuántos empresarios, gerentes, dueños de empresas pasar el primer día de la semana por donde están sus obreros y siempre preocuparse por cómo está la familia, cómo están ellos, cómo está su hogar? Y al descubrir aquellas necesidades apremiantes de una vivienda, de salud, y buscaban la forma de remediar todo esto. Hoy es todo lo contrario, mis queridos hermanos. Hoy a la empresa no es un ser humano, no es una persona, sino un código, un número. Y lo que cuenta es que produzca, no más. Hermanos, aquí hay que poner mucho ojo a este mensaje del Evangelio. Porque si nosotros, que somos los que dirigimos estas empresas y tenemos conocimiento de esta realidad y no la aplicamos, el Señor nos va a pedir cuenta. De todas formas, oremos al Señor para que en estos momentos difíciles de nuestra historia, Él no nos abandone. Y Él asuma esa palabra que le prometió al pueblo de Israel, que Él mismo iba a buscar sus ovejas descarriadas. Es Dios mismo el que viene a salvarnos. Es Dios mismo el que viene a rescatarnos. Confiemos plenamente en el Señor. No nos preocupemos por esta realidad que está pasando en el mundo. Confiemos plenamente en el Señor y pongámonos en sus manos, pongámonos en su corazón. Revisemos qué tengo que cambiar de mi vida, qué tengo que desechar de mis apegos, de mis ambiciones que no me dejan vivir plenamente el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese buen Dios les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Un feliz día.